Solo Deportes de Colar Radio. Cultura deportiva de Colombia y el mundo. Colar Radio. Tu radio. Tu radio. Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos en el programa Solo Deportes de Colar Radio, tu radio. Son las 12:01 de la tarde y tenemos un gran invitado en el día de hoy. Es Ángel Taubes, es ciudadano español, radicado en la ciudad de Sogamoso. Él nos va a hablar mucho sobre el fútbol español y algunos conceptos sobre el fútbol colombiano que también ya lo está conociendo. Buenas tardes, Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, también para los oyentes. Bueno, vamos a tratar, usted es hincha del Atlético de Madrid, primero que todo, es un equipo de los mejores de la Liga Española, hoy casualmente tiene un compromiso en la Champions League contra el Inter. Hablemos un poco al detalle con respecto a este partido que se va a realizar en el día de hoy, Ángel. Bueno, es un partido, la verdad es que atractivo. Es un partido entre equipos que se juegan mucho y además necesitan los 3 puntos, porque esto es tipo liga y aquí se acumulan puntos. Entonces, si bien el Inter de Milán se supone que es un equipo con más nivel que el Atlético de Madrid, juega fuera de casa y baja. Es un equipo que no es muy estable dentro, en casa o fuera. Y el Atlético de Madrid se crece mucho en casa. Entonces, aparentemente es un partido bonito en el que van a haber pocos goles. Los equipos italianos normalmente juegan el famoso catenaccio, la defensa. Entonces, no va a ser un partido espectacular, pero sí va a haber mucha lucha. Va a ser un partido bonito. ¿Cómo cree que lo va a plantear el Cholo Simeone el partido? El Cholo Simeone cada año reinventa el fútbol. Este año el Atlético de Madrid le ha costado mucho comenzar porque metieron, no sé si fueron 13 o 14 jugadores nuevos. Y ahora parece que el equipo empieza a funcionar como quiere el Cholo. Pero vamos, va a salir como sale normalmente este año en casa. Normalmente sale con 2 delanteros. No creo que salga Griezmann de principio. Griezmann ya está un poco mayor y es posible que necesita menos minutos por partido. El año pasado terminó muy mal la temporada. Es posible que salga con Julián Álvarez y con Sorlock. Vamos, eso es lo que yo creo, con 2 delanteros. Pero el Atlético de Madrid juega mucho a meter 2 volantes adelantados que entran por sorpresa para descontrolar un poco a la defensa contraria y juega mucho por las bandas. Mucho. Balones por banda es la única manera de entrar a un equipo italiano. Si intentas entrar por el centro, imposible, lo van a cerrar. Va a salir con 5 defensas el Inter de Milán seguro. Con lo cual hay que entrar por bandas, no queda más remedio. Bueno, en cuanto a la liga, ¿cómo va el Atlético de Madrid en la liga? ¿Cómo lo ve funcionando en la liga? Bueno, el Atlético de Madrid, vamos a tener en cuenta que tiene más nombre que realidad. Desde hace ya años es el tercer equipo del país. Pero se comete un gran error, intentar hacer comparaciones. Las comparaciones son odiosas. Pues a ver, el Atlético de Madrid no puede compararse ni con el Real Madrid ni con el Fútbol Club Barcelona. Son equipos de mucho más nivel, con muchísimo más dinero, con más plantilla, con todo mucho mejor. Entonces, si tenemos en cuenta que el Atlético de Madrid es un tercer equipo en España, bueno, pues ha empezado como es lo normal, ahí está situado, y al final, según vayan pasando las jornadas, se crearán distancias en puntos y el Atlético de Madrid pues hará lo que tiene que hacer, quedar tercero. Evidentemente, si un año falla el Real Madrid o falla el Barcelona, pues es la oportunidad de quedar más arriba, pero no, ni tiene plantilla ni tiene dinero para poder luchar con el Real Madrid o con el Barcelona.
Bueno, ¿cómo ve al Real Madrid como contrincante del Atlético de Madrid? ¿Cómo es la situación actual del Real Madrid? También que tiene altibajos, ¿no? Sí, es que, vamos a ver, el Real Madrid tiene un concepto de fútbol diferente a lo que es el Barcelona o a lo que es el Atlético de Madrid. Es el equipo de las estrellas. No hace equipo de 11 jugadores para jugar en equipo. Es un poco tipo Brasil. Entonces, lo que hacen es fichar jugadores con mucho nombre para vender muchas camisetas, pero cada jugador hace la vida a su forma y a su manera. Entonces, teniendo en cuenta que un equipo no juega como equipo, sino que cada jugador va a intentar hacer su fútbol, no es un equipo regular. No puedes pedir una regularidad. Yo creo que este año el Real Madrid no va a hacer tampoco una buena temporada. Bueno, como estamos hablando de los tres equipos más fuertes de España, el Barcelona, que también ayer sucumbió ante el Chelsea. Sí, ante el Chelsea. Vamos a ver, estamos hablando de dos grandes equipos y ahí juega mucho el factor campo. Evidentemente los equipos ingleses tampoco juegan igual cuando están en su terreno que cuando están en campo contrario. De hecho, el Atlético de Madrid ha jugado, si no recuerdo mal, este año ya en Champions contra el Liverpool y contra el Arsenal. Y ha perdido los dos partidos. Jugar en Inglaterra es muy complicado porque además la intensidad del fútbol inglés es muy fuerte. Y el Barcelona simplemente, yo creo que no planteó bien el partido. Luego tuvo que solucionar el problema cuando le expulsaron al defensa. Yo he escuchado ya críticas, es que claro, es que lo que hizo fue poner un centrocampista cuando tenía que poner otro delantero. No, el fútbol hay que entenderlo. El Barcelona salió con 3 delanteros, lo cual tampoco era muy lógico jugando en Inglaterra, quizás con 2 habría sido mejor. Porque esos partidos, la única manera de contener a un equipo como el Chelsea es ganar el centro del campo. Y lo que hizo el entrenador cuando echaron al defensa, pues fue poner un centrocampista, quitar a un delantero, que además Lamal no estaba jugando un buen partido, el defensa que le cubría del Chelsea, que también es de la selección española, le tenía loco, no le dejaba hacer nada. Bueno, pues si no tiene el día, por mucho que se llame Lamine Yamal, le quitas, sacas un centrocampista e intentas ganar el centro del campo, que es la única manera de defender bien y atacar correctamente. Bueno, ¿cómo ve la baraja para el Mundial del Fútbol del 2026 en Estados Unidos, Canadá y México? Sabemos que una de las potencias para este Mundial es España. ¿Cuáles serían sus candidatos para llevarse en este título del Mundial? Es complicado, porque es que un Mundial se realiza cuando han terminado las ligas regulares de los diferentes países. En el caso además, logístico, en este Mundial 2026, es complicado. Estamos hablando de 3 enormes países, un continente entero, en el cual los viajes son de muchas horas en avión, las concentraciones son complicadas y muchos de los terrenos, de los campos de fútbol donde se va a jugar en verano en Estados Unidos, pueden estar a 38 o 40 grados. Los espectadores abajo en el césped pueden estar en 43 grados. Eso también hace que los jugadores no respiran bien, se sofocan, pasan un calor tremendo. Va a ser complicado. Yo creo que ya ocurrió, ya vimos lo que ocurrió en el americano de Estados Unidos hace un año y se quejaban de eso. Pero bueno, candidatos. Evidentemente hay 2 continentes que manejan el fútbol a nivel internacional. Está claro, Europa y Sudamérica. No confío yo ni en la selección de Estados Unidos, ni en la de Canadá, y mucho menos en la de México, que ha bajado mucho en los últimos años. En Sudamérica, lo siento mucho porque yo amo mucho Colombia, pero solo veo a Argentina como oponente o candidato a un mundial. Y de Europa es que es muy complicado, porque es que son niveles muy similares. Me gusta mucho Portugal. Normalmente es un tapado del que nadie habla, todo el mundo habla de España, Alemania, Inglaterra. Cuidado con Portugal. Portugal no solamente tiene grandes figuras, sino que tiene un concepto de juego muy atractivo. Me gusta mucho Portugal.
Evidentemente España pues, está haciendo lo que lleva una serie de años haciendo, que es dominar sus grupos y clasificarse sin problemas. Pero tiene un fútbol complicado. El fútbol español hay que entenderle. Se defiende usando el balón. Si el equipo contrario no tiene el balón, no me ataca. Entonces, no es un fútbol directo, no es un fútbol de correr, es un fútbol de tocar. Pero claro, España juega con un concepto futbolístico de tener como mucho un delantero. No tienen más, no les interesa, porque quieren quitarle las marcas a los defensas centrales contrarios. Entonces, al final entran con 2 o 3 volantes de ataque del centro del campo como segunda jugada. Bien, pero no confío. Yo creo que en la final de Estados Unidos, México y Canadá no va a estar España. Creo que no. Italia, por supuesto, lo tiene fatal, está en el repechaje. Lleva unos años Italia terribles. Alemania puede que vaya bien, porque técnicamente no es una gran selección, no es de las potentes, no es un Francia, no es un Inglaterra, no es un España, no es un Portugal, pero son unos atletas. Y cuando estás jugando a 38 grados y con la calidad que tiene Alemania, no sé, algo me dice que puedo apostar por una Alemania-Argentina. Bueno, me hizo caer en cuenta lo de Portugal, porque casualmente Portugal en la sub-17 pasó a la final contra Australia. Entonces, Y ganó la Nation League. La Nation League la ganó Portugal. sí, entonces eso me hace caer que la proyección del fútbol de juvenil y del sub-20 y todas estas categorías inferiores está en proyección en Portugal, ¿no? Sí. Portugal nunca ha sido un país, vamos a ver, es un país futbolístico, pero nunca ha estado en la élite como selecciones, ni tampoco como clubs. Tuvo una temporada del Porto que, bueno, parecía que hacía algo, estuvo 2 o 3 años importantes, pero tú ahora miras el Porto y el Benfica, que son los 2 referentes de la Liga Portuguesa, y no están ahí todavía, no tienen el nivel. Pero están trabajando muchísimo en las secciones inferiores, ya desde benjamines, alevines, juveniles, y de ahí es de donde van a salir al final los jugadores. Lo que pasa es que es un proceso demasiado lento. Hay que tener mucha cultura futbolística y mucho aguante, porque estamos hablando de que son proyectos futbolísticos a 15 o 20 años. Y Portugal lleva muy buen camino. Otra selección que me está llamando la atención mucho últimamente es Marruecos. A eso iba, yo iba a preguntarle sobre Marruecos casualmente, porque Marruecos ha estado en todas las, casi en todas las cuartos de final y ha demostrado un avance futbolístico de mucho éxito. Sí, Marruecos lo que está creciendo de otra manera, está adaptándose al fútbol europeo, evidentemente está junto al fútbol europeo, pero lo están haciendo como se hace en un principio, a base de exportar jugadores y meterlos en las ligas europeas. Entonces al final haces un equipo que tenga muy buenos jugadores. El éxito que está teniendo Marruecos, que es el que está perdiendo Brasil, y las comparaciones son odiosas, lo siento, es que Marruecos está haciendo un equipo de 11 jugadores que son buenos, mientras que Brasil es una banda de 11 jugadores que cada uno va a su fútbol. Entonces ahí sí que lo está consiguiendo Marruecos, sí. Sí, es un fútbol físico también, ¿no? Sí, pero es muy técnico, ¿eh? Si tú miras, hay que tener un buen entrenador. El fútbol se ve muy bonito, pero el campo, el terreno de juego es muy grande. Y realmente saber colocar bien a los jugadores no es tan fácil. No hablamos solo de técnica o físico, hablamos de táctica. Y ahora mismo tienen muy buen entrenador en la selección de Marruecos y me gusta. De hecho, en el pasado mundial fue una de las sorpresas. Bueno, toquemos ahora otro tema, no sé, con respecto al fútbol femenino. ¿Qué opinión le merece el fútbol femenino, Ángel? El fútbol femenino en la actualidad, bueno, y desde hace años, es un reflejo de la sociedad. En el fútbol masculino era así hace unos años, lo que pasa es que ya se ha hecho un espectáculo, ya ni siquiera es un deporte ni una empresa, es un espectáculo. El femenino está creciendo. Evidentemente hay unas enormes diferencias, no puede ser de otra forma cuando se comienza. El fútbol femenino en europeo ya tiene muchos años y ahí tienes grandes clubs que realmente son espectaculares. En Sudamérica todavía le falta, no tiene apoyos suficientes, no hay dinero. Y cuando hablamos de un espectáculo,
el fútbol, yo el otro día estuve viendo un partido que me encantó. Si no recuerdo mal, fue en chicas el Liverpool contra el Fútbol Club Barcelona. Es espectacular. Hubo un tiro desde el centro del campo que tú no puedes imaginarte cómo esas chicas tienen esa potencia. Son auténticamente atletas. Bueno, si partimos de la base de que se hizo en España, que yo conozca, supongo que en Inglaterra también, la liga ya es profesional. Entonces estamos hablando que las chicas ya no son unas amateurs que tienen sus trabajos y luego entrenan y juegan por deporte. No, viven del fútbol. Entonces ya esa exigencia es lo que está dando también la diferencia de calidad entre unos países y otros. Y ahí, evidentemente, con la excepción de Francia, del Lyon, que es el equipo más potente en chicas, el fútbol femenino de Francia, realmente los que están manejando el fútbol europeo ahora mismo son Inglaterra y España. Sí, con respecto al fútbol colombiano, las chicas, es poca la competencia que hay, son muy recortadas estas competencias aquí en Colombia. Precisamente lo que decía usted, Ángel, con respecto a la falta de recursos económicos para patrocinios de estos campeonatos, ¿no? Claro, el fútbol colombiano de mujeres a mí me gusta. Es más, estuve viendo pues hace poco que se celebró el Mundial Sub-20 y la verdad es que está, para mí, por lo menos es una opinión personal, me sorprende. Que con tan pocos recursos, con chicas que tienen que tener sus trabajos fuera, porque no es profesional, tengan tanto nivel. El tema, eso se ve como un reflejo de la sociedad. Lo mismo que tienen el tema James, por ejemplo, que bueno, se le considera un ídolo simplemente porque jugó en el Real Madrid, poco más. Bueno, pues con las chicas, ahí tienen una chica también jugando en el Real Madrid, que la considera un ídolo. Vamos a ver, es una chica demasiado joven todavía, está aprendiendo, la están enseñando, pero creo que hay bastante nivel en el fútbol femenino colombiano. A mí me ha sorprendido, porque veo chicas que resulta que son muy interesantes. Lo que es una pena es eso, que el fútbol es dinero. Sí, que lamentablemente la competencia es muy poca, entonces Ninguna. ellas no tienen la forma de competir para estar practicando este deporte, entonces por eso realmente les toca salir a nivel internacional y son chicas que van en ese aprendizaje le están realizando es a nivel internacional realmente. Claro, es que ahí es donde se notan las diferencias. Si tú te mueves dentro de la liga de un país, más o menos hay bastante equilibrio y todo más o menos va funcionando. El problema está que aquí no hay ayuda económica ni siquiera social. ¿Cuántas personas van a ver un partido de chicas en Colombia? Cuando hay finales nomás. Ya está. Cuando hay finales. Y si no, De resto no. 1.500, 2.000 personas, no hay más. Mientras que tú vas ahora mismo a España o tú vas a Inglaterra y hay partidos donde tienen que abrir el campo del equipo de élite, del Real Madrid o del Manchester, porque van 50.000 personas. Entonces, la economía de los clubs para la sección masculina y para la sección femenina son completamente distintas. Pero allí el apoyo económico que tienen los clubs no tiene nada que ver. Y eso desarrolla no solamente que las chicas puedan vivir del fútbol, es que tienes equipos técnicos de calidad, es que desde que son pequeños ya les estás enseñando y educando. Hay otro concepto futbolístico. La jugadora que se ficha de otro país normalmente es excepcional, porque no se pretende tener muchos extranjeros, sino tener un extranjero que enseñe a los nacionales. Si no, no merece la pena. Y eso es lo que se está haciendo ahora mismo en las chicas fuera. Aquí, la verdad es que ya te digo, me sorprende. Demasiada buena calidad hay para las pocas posibilidades que tienen las chicas. Me produce tristeza, pero yo apoyo completamente el fútbol femenino. Es más, en la actualidad es más noble que el masculino. Las chicas no se tiran, las chicas no intentan engañar a los árbitros, las chicas no agreden, las chicas, perdón por la palabra, no son tan estúpidas como los chicos jugando al fútbol y se dedican a eso, a jugar al fútbol. Sí, así es. Por otra parte, toquemos ahora el fútbol colombiano, porque realmente el fútbol colombiano pues se ve muy excluido ya a nivel suramericano, porque ya no clasificamos ni siquiera a una Copa Libertadores, a una Copa Sudamericana,
si participamos no llegamos a una ronda especial como para definir estos campeonatos. Entonces, es una decadencia la que hemos tenido nosotros también a raíz de los últimos años, ¿no, Ángel? Sí, a mí sigo bastante el fútbol colombiano. Además, ayer estuve viendo Santa Fe contra Deportes Tolima y bueno, no estuvo mal el partido. El problema del fútbol en los chicos de élite es el mismo en su manera que las chicas. Falta dinero. Vamos a ver, un equipo de fútbol no son 11 jugadores o 23 con un cuerpo técnico. Es mucho más. Es un equipo directivo. Pero no se puede llevar un club de fútbol como una empresa. Y hay un gran error en Colombia. Los clubes de fútbol se llevan como una empresa. Es un empresario que no tiene capacidad, porque no estamos hablando de una empresa. No estamos hablando de un deporte, estamos hablando de un espectáculo, en el cual el equilibrio económico es básico para que funcione el club. Y si no, tenemos el ejemplo de lo que está ocurriendo con Pereira. Una auténtica vergüenza lo que está ocurriendo. Pero esa vergüenza, aparte de unos directivos que no saben hacerlo, es que se supone que detrás hay unos estamentos como la Liga de Mayor y como la propia Federación que tienen que hacer un seguimiento para que esto no ocurra. Pues, ¿dónde están justificados los sueldos de todos esos directivos de la DIMAYOR y de la Federación que realmente están comiendo bien y viajando como reyes? ¿Quién estaba controlando? Porque lo de Pereira no es un tema de hace 4 meses, eso ya viene de hace un par de años. ¿Quién ha estado controlando eso? Estamos hablando de un espectáculo en el cual tiene que haber un control económico. Y el fútbol como concepto es un estado de ánimo. Sí, así es. Este caso del Pereira es preocupante porque así como lo vive el Pereira, lo viven muchos de los equipos pequeños aquí, porque realmente viven de, por ejemplo, el Envigado, vive de lo que surten porque lo consideran una cantera para hacer jugadores. O el Chicó, que es de aquí, de nuestro departamento. Sí, sí. O el Chicó, sí. El caso, hablando de que los equipos lo manejan como empresas y no lo deben manejar, como es el caso de Millonarios, casualmente. El caso de Millonarios son tipos empresarios y tienen el dinero para comprar jugadores y negociar buenos jugadores y traen un jurgo de jugadores que no merecen estar en un equipo de esta calidad, porque realmente la participación en este año Millonarios ha sido error de los directivos de Millonarios. Y el pasado también. El año pasado fue terrible. Sí. Vamos a ver, el tema Millonarios es un tema complejo. El problema cuando un club se maneja en la élite y todos los años llama la atención, bueno, pues aquí estamos hablando básicamente en Colombia de 3 equipos que son los que tienen la obligación de estar arriba. Millonarios, Nacional y Junior. Básicamente son los 3 equipos que tienen que estar ahí. Pero el problema está en la directiva. El problema está en que el equipo por excelencia que se ha llamado siempre donde se hacen los grandes negocios es el Real Madrid. Siempre se ha dicho que la mejor empresa de contactos para hacer negocios del mundo es el palco del Santiago Bernabéu. Sí. Y bueno, pues eso está ocurriendo en Millonarios. Vamos a ver, los directivos del Millonarios no están por la labor de conseguir un club que merezca la pena, lo siento por los aficionados, sino que lo que quieren es tener un club donde lleven a buenos empresarios al palco para hacer buenos negocios. Sí, el caso de que trajeron a Falcao, por ejemplo. Eso fue una cuestión para vender camisetas sí. y tener un patrocinio para vender las camisetas, pero en sí no hubo producción. No, yo a Falcao lo conozco bien, además de cuando estuvo en el Atlético de Madrid, que fueron bastantes años. Vamos a ver, no puedes traer a un jugador por el hecho de que tiene un nombre. Si no encaja en un esquema deportivo, no es válido. Y luego además a Falcao lo han traído ya en el final de su carrera futbolística. Es un jugador que no puede tener los minutos de ser un jugador importante. Y luego creas unas expectativas en la afición, porque la afición que no conoce tanto de fútbol ve el apellido Falcao. Y ya se imagina, wow, el Millonarios va a ser terrible, este año está Falcao. No. Vamos a ver, si tú metes un jugador que necesita que todo el equipo juegue para él, porque él ya no es capaz de darle al club, porque está en su ocaso, ese equipo no va a funcionar. Siento por las palabras que voy a decir, pero es que las siento como son. ¿Qué está ocurriendo con la selección Colombia? Que antes hablabas de ello.
La selección Colombia, mientras no entienda que tienen un jugador, la selección Colombia juega con 10 todos los partidos, porque tiene un jugador que es el que más nombre tiene en Colombia, que no me apetece decir su nombre, que realmente necesita que el resto del equipo juegue para él. Y este jugador solo aporta un par de pases en todo el partido, no aporta más. No corre, no ataca, no defiende y necesita tener uno por la derecha, otro por la izquierda y uno detrás, porque él no va a retroceder a defender. Entonces, ¿puede permitirse una selección salir al campo con 10 jugadores? Es un tema, pues pasa lo mismo con Falcao. Mucho cuidado. Pasó con Vaca en el Junior. Y otro tema que aquí no afrontamos es que aquí tiene que existir es el fútbol total. Todos defendemos, todos atacamos. Porque realmente aquí, todo lo que estaba diciendo Ángel hace un momento, está jugando 10 jugadores para James. Claro. ¿Sí? Entonces, esto no puede ser así, porque James simplemente no puede ser la figurita del adorno, ¿sí? Claro. La cereza del pastel. Es que ese es el problema. Vamos a ver, el fútbol es un equipo de 11 contra 11. Si tú estableces en el órgano directivo, ya sea técnico o ya sea de la directiva del club, que una persona va a ser la estrella porque es la que pone el nombre y los demás juegan para él, no vas a hacer un equipo. El equipo como tal no existe, porque además los vestuarios son muy complicados. Empiezan los recelos y por qué esto es importante. ¿Qué puede pensar Lucho de este asunto, por ejemplo, cuando juega en la selección? No, y por ejemplo, Juan Fernando Quintero, claro. que lo han desbancado pudiendo jugar los dos, porque yo creo que podían jugar los dos. Pero es que eso es un problema técnico. Vamos a ver, Quintero se está considerado por el técnico de la selección Colombia como el sustituto de Falcao. Realmente juegan posiciones similares. ¿Son posiciones variables y compatibles? Yo creo que sí lo son. Yo creo que Quintero puede jugar al lado de Falcao, teniendo en cuenta que Falcao, su forma física es, perdón por la palabra, deplorable. Lo que hace es pasear por el potrero, no hace otra cosa. Mientras que Quintero puede que técnicamente en la actualidad esté por encima de Falcao. Y físicamente. De James. Digo, de James, perdón. Y evidentemente, técnicamente y físicamente, muy, 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 muy por encima. Bueno, ¿y por qué no convertir a Quintero como una escolta ayudando a Falcao? Perdón, a James, que se me va la cabeza. ¿Por qué no convertirle un poco la ayuda y en vez de que estén el resto del equipo vigilando lo que hace James, que lo haga solamente Quintero? Quintero tiene esa capacidad, pero eso es una decisión técnica. ¿Y qué podemos estar hablando de 20 millones de personas opinando sobre la selección Colombia? No, y que sobre todo hay juventud. Aquí hay muchos jóvenes también para reemplazar a James, a Quintero, a toda esta gente, porque hay mucha materia prima aquí en Colombia, muchísima materia prima. Lo que pasa es que, mire, Ángel, en las divisiones inferiores hay mucho mercado que llegan y los mismos dirigentes de los clubes aficionados se dejan sobornar y este soborno va llevando al caos al fútbol, porque hay muchas figuras que se han perdido por eso. Aquí en Colombia se han perdido por eso. Y se siguen perdiendo todavía. Y se seguirán perdiendo, se sigue haciendo este tipo de sobornos ante los directivos. ¿Sí? Es que es lo que te comentaba, la base un poco de un club de fútbol. Si lo vemos solo desde el punto de vista de que es una empresa, cometemos un enorme error. Si los directivos solo se consideran empresarios, cometemos un error. Entonces empieza ya a moverse la compraventa, el sobornar a entrenadores de otros equipos para que te pasen información de qué jugadores tienen buenos y tengas prioridad en hacerles las pruebas futbolísticas. No, vamos a ver, un club de fútbol es mucho más que una empresa. Se mueven millones de aficiones, sentimientos, jugadores que, como te decía antes, el fútbol es un estado anímico. Exactamente. Unos jugadores que no están cómodos, que no están equilibrados, no los vas a sacar nunca un rendimiento. Y aquí están perdiendo un potencial enorme. Yo veo partidos de la sub-20, de la sub-17, y físicamente me encanta el fútbol colombiano. Me parece que son auténticos atletas, cómo corren para arriba, para abajo. El problema es que corren como pollos sin cabeza.
¿Realmente alguien les está enseñando la técnica y la táctica para que esa condición física sea favorable? Ahí está el problema. Hay que trabajar todo, no solamente que sean potentes físicamente, sino que sean equilibrados, que sean bien técnicamente, que sepan colocarse, que sepan dónde se puede luchar, dónde no se puede luchar, cuándo tienes que dejar en paz al contrario y que se vaya, porque yo creo que esta debe ser la liga que yo conozco y conozco muchas, en la que más tarjetas rojas se sacan. Bueno, Ángel, hay otro tema en el fútbol colombiano, es la parte psicológica, ¿sí? Porque llegan jugadores con unas cualidades natas de excelentes jugadores. El caso Jader Durán, el caso Neisser Villarreal, que son figuras, buenos jugadores, pero lamentablemente la parte de la cabecita como que no les ayuda. Claro. Es que es complicado a veces, es que no vemos todas las personas el fútbol desde el mismo punto de vista. Vamos a ver, si tenemos en cuenta que el fútbol, por desgracia, es un reflejo de la cultura de un país, y tenemos en cuenta cómo está el nivel cultural en Colombia, así está el nivel futbolístico. Porque esas cabecitas tienen una cultura y tienen una educación. Entonces, problema, tú coges a un chaval de 17 años, de pronto le das 100 millones al año y lo que has hecho es destrozarle para toda la vida. Hay que educarles desde que son pequeños, que sepan ser personas, que sepan ser maduros, que no se les suba a la cabeza la plata. Bueno, lo siento por James, que te quiero mucho, pero ¿qué le pasó a James? Le metieron en un equipo que era el Real Madrid. Empezaron a hablar de figura. Vamos a ver, ser figura en el Real Madrid es imposible, porque con la plantilla que tiene el Real Madrid todos los años nadie puede ser figura. Simplemente porque se ganó un título de liga, de lo cual él era uno más, no era la figura. Ya está, empezó a ganar mucha plata. ¿Qué ocurrió luego? Se fue al Rayo Vallecano de Madrid. El Rayo Vallecano de Madrid, para que ustedes se hagan una idea, señores oyentes, es como el Chicó aquí en Colombia. O sea, lo último de lo último casi. Y aún así ni siquiera era titular en ese equipo, James. Era reserva. Vamos a ver, el problema es que los jugadores, si no se les enseña desde que son jovencitos a tener la cabeza bien puesta, se vuelven locos. Y eso está ocurriendo aquí, porque no existe una cultura que les enseñe a los chicos desde que son pequeños a ser buenas personas. Exactamente. Mire, volviendo al caso de Falcao, Falcao ha sido un ejemplo realmente. Él ha sido un ejemplo de disciplina en el fútbol profesional colombiano y de humildad, internacional. Y de humildad, no lo olvidemos, y de humildad. Sí. Una muy buena persona. Sí, señor. Ojalá todos y lo imitaran, ojalá todos imitaran a Radamel Falcao García, porque es un ejemplo de vida realmente, Bueno, es un ejemplo de vida. ahí tienes el tema. El año pasado estuvo bastante revuelto el asunto en Millonarios. ¿Se escuchó alguna palabra mala de Falcao? Ninguna. ¿Cómo se han deshecho de Falcao este año? ¿Ha dicho algo Falcao? Nada. Ahí es donde se ve la persona. Que esa persona tiene una integridad desde que nace hasta que se muere. ¿Y Falcao tiene plata? Bueno, supongo que no tiene problema ni él ni sus hijos. Sí, no. Pero es una persona humilde y normal. Lo que vale al final, lo que se queda es la persona. La vida futbolística cada vez es más corta. Entras con 18, 19, a los 32, 34 lo tienes que dejar. ¿Y qué vas a hacer el resto de tu vida? Falcao, para mí, es una auténtica persona que merece muchísimo la pena. Realmente me gustaría conocer en persona a Radamel algún día. Pero sin embargo aquí, Falcao consiguió un nombre enorme. Bueno, pues resulta que yo, siendo aficionado, y yo iba a todos los partidos al campo, en el Atlético de Madrid, bueno, pues ahora está como ayudante técnico aquí en Colombia, en un club. Un tal Luis Amaraldo Perea. Qué poco se ha hablado de ese hombre. Y qué bueno era Luis Amaraldo Perea. Y ahora mismo ya te digo, que yo sepa, creo que está en un cuerpo técnico, no me acuerdo de qué equipo aquí en la liga colombiana. Pero a veces nos dejamos llevar por el nombre que le ponen a un jugador de fútbol. Y no tenemos en cuenta otros que a lo mejor son igual de buenos o mejores, simplemente están tapados. Sí. Un saludo desde aquí a Luis.
Sí, 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 es cierto, Luis Amaranto Pereira, buen jugador también, sí, excelente jugador y persona también, sí, excelente persona, está acompañando y ojalá le vaya bien junto a Lorenzo, Sí, exactamente. porque los deseos es que haga un buen papel en el Mundial, ya que no hizo una buena una eliminatoria, clasificó pues con, con dificultad, Mirando más clasificó. hacia abajo que hacia arriba. Exactamente, pero llegó allá y ahorita tiene que sacar las uñas, porque el campeonato es una imagen, es una vitrina. Es que esto me suena de hace años que ocurrió en España, con la selección también. El problema está en que de pronto consigues un éxito, como ocurrió con la selección Colombia, que jugó la final contra Argentina y esas cosas, y ya nos creemos que somos los mejores del mundo. Y ahí los aficionados estamos muy equivocados. Vamos a ver, hay unas limitaciones. Y el hecho de que se haya llegado a una final en un torneo internacional, la selección Colombia, es un éxito que hay que disfrutarlo. Pero si automáticamente nos creemos que somos la cabeza del león, nos estamos cometiendo un error. Porque en el momento en que llega una clasificatoria, como ha ocurrido esta vez, que nos ha puesto en nuestro sitio aquí en Colombia y nos ha dicho, cuidadito, ustedes han empezado bien y de pronto han perdido 5 partidos seguidos. Cuidadito, ni son tan buenos ni son tan malos. Antes del último partido estaban ahí pegándose con Venezuela a ver quién quedaba fuera en el repechaje. Y resulta que al final subieron 3 escalones por el último partido. La afición a veces es muy cruel. Yo entiendo el problema que tiene Lorenzo, porque ¿cuántos millones pueden haber de técnicos en Colombia? Hablando de Lorenzo. Lorenzo lo tiene realmente difícil porque Lorenzo, el día que tenga su autonomía para poder hacer lo que de verdad quiere hacer, ustedes tendrán una selección de éxito. Pero si por detrás están los técnicos de la federación, los intereses empresariales económicos, la publicidad. Exactamente, usted ha tocado un tema supremamente importante, Qué triste. porque eso viene de atrás, viene de Peckerman, ¿no? Viene de Peckerman y entonces este tomó la misma vocería y uno tiene, en esto tiene que tener pantalones para manejar su grupo, que yo los escojo, yo soy el que manejo el equipo y nadie, ni periodismo ni nada de eso se tiene que meter, porque hay mucho periodismo también que ataca a Lorenzo, pero tiene que saber también medir el rasero como es. Yo, con todo el respeto del mundo, a Lorenzo le admiro. Es una isla que está luchando contra auténticos armamentos pesados. Y él tiene pues simplemente un pequeño puñal, no tiene armas. Pero yo le veo, él tiene unas ideas, un concepto futbolístico y no se está dejando que nadie le toque su equipo. Está creando a unos jugadores, está creando un estado de ánimo. Incluso algunos jugadores que no llegan en un buen estado los sigue llevando porque les está haciendo creer. Es un luchador nato que a mí me encanta. El problema, pues que ayuda tiene ninguna. Pero él mantiene a los jugadores, mantiene el esquema. Pese a que tantos, como tú bien dices, tantos miles de periodistas que se creen los técnicos de la selección Colombia, se dedican a criticar a Lorenzo. A Lorenzo le da igual, él sigue sacando el mismo esquema y a los mismos jugadores. Lo único que hay ahora mismo yo creo un poquito dudoso de a quién elige, porque los hay muy buenos, es que tiene 3 porteros, 3 arqueros, a ver a cuál elige, pero el concepto como equipo, con tantas críticas que tiene, lo está manteniendo y eso es admirable. Él es de los que o triunfa con la selección Colombia o se hunde con la selección Colombia. Pero ese amor que tiene la selección Colombia no es fácil de encontrar, ¿eh? Sí, sí, Lorenzo ha tenido que remar muchísimos escalones porque la prensa está presionado por los directivos que tienen que meter los jugadores que ellos quieren, ¿sí? Entonces está bajo unas cuestiones, pero entonces él desde un principio debiera haber sentado sus precedentes para tomarle el mando, ¿no? Pero de todas maneras, ojalá le vaya bien en el Mundial, este es el timonel que nos va a manejar la selección Colombia
en el Mundial, entonces ojalá se le dé los que vaya a elegir para que hagamos un buen Mundial. Y ojalá sea el Mundial para definir entre Colombia y España. Eso yo creo que no, ninguno de los dos. Ojalá crucen y podamos ver un bonito partido entre ellos, pero no confío en que lleguen muy lejos. Lo que sí que es cierto es que debemos de tener los pies en el suelo, saber a qué nivel está la selección Colombia y no exigir más de lo que se puede alcanzar. Si se consigue más, es un éxito, vamos a disfrutarlo. Y si se consigue menos, vamos a cuidarlo, porque estos son proyectos de muchos años. Yo creo que llegar a cuartos de final es un éxito. Mire, Ángel, yo recuerdo en el año 94, cuando teníamos esa gran selección Colombia nosotros, y llegamos al Mundial de Estados Unidos ¿Y qué con las ocurrió? ínfulas de campeón. Ay, ¿qué ocurrió? ¿Ah? ¿Qué ocurrió? Y llegó y nos cogió Rumania y Claro, nos fue sacando. es que ese es el problema. Somos, no sé, 54 millones de seleccionadores en Colombia, que además nos encanta criticar, ¿no? Porque es parte de nuestra cultura. Pero, vamos a ver, la selección Colombia está a nivel mundial. Es que no estamos hablando de un campeonato de América, estamos hablando de un mundial. Entonces ya sí que están cruzando, cuidado. Ya no te digo que estén cruzando con selecciones europeas de alto nivel. Es que cuidado con Japón. Cuidado con Japón porque se pone a correr y deja con la lengua fuera a los colombianos. Entonces, cuando estamos hablando de un mundial, los partidos se resuelven con muy poquitos goles. Simplemente un córner le da una victoria a un equipo que a lo mejor no es el mejor. Entonces, ¿vamos a pedirle que llegue a la final otra vez con Argentina en este mundial? ¿Alguien piensa de verdad que Colombia va a llegar a la final o que España va a llegar a la final? Yo creo que no. Yo considero a España así como uno de los que llegara a la final. No. Vamos a ver, la liga en los grandes clubes en España es demasiado competitiva. Un jugador termina con más de 60 Sí, partidos. lo que usted me decía al principio, que pronto ya el clima les va a dar duro también No, en esta época. y que 60 o 65 partidos destruyen a ese jugador. Ese jugador ya no necesita un mes para recuperarse, necesita 2. Entonces, España tiene una cosa que le puede ayudar, y es que parte del equipo es demasiado joven. Jugadores de 17, 18, 19 años. Los tienes que ahora mismo son las figuras del equipo. Bueno, está lesionado Javi, está lesionado también Williams, pero tienes ahora mismo la mitad de la plantilla tienen 17, 18, 19. Estos chicos todavía aguantan físicamente. Y que tienen escuela ya para otro mundial, Claro, por ejemplo, porque pero son jóvenes. llegan físicamente bien porque son jóvenes todavía. Pero ¿cómo llegan anímicamente? Llegan destruidos. Cuando un club está jugando la liga local, la copa, las eliminatorias y además una Champions con la exigencia que tiene eso, los jugadores están agotados. Yo no entiendo aquí, por ejemplo, cómo funciona la DIMAYOR. Tú no puedes tener un club jugando domingo, miércoles, teniendo en cuenta cómo funciona el transporte en Colombia. Vamos a ver, esos jugadores, ¿cuántos entrenamientos han tenido entre partido y partido? ¿Qué recuperación psicológica han tenido? Vamos a ver, es imposible. No, y por eso es que se mantienen muchos de los clubes con jugadores lesionados constantemente. Claro. No solo por las canchas, sino también por el desgaste que tienen en la continuidad de partidos. Es que hay una cosa que se estudia mucho en la medicina deportiva, que es la somatización. Somatizar son lesiones psicológicas que al final terminan en lesiones físicas. Entonces, un jugador simplemente por un mal movimiento, una mala postura al apoyar en el campo, puede lesionarse. Aunque van muy protegidos en los tobillos, en las articulaciones. Pero el problema es que si la cabeza no te está funcionando bien, entonces esa cabeza crea unas enfermedades que terminan trasladándose a la musculatura, a los tendones. ¿Cuántas tendinitis hay realmente en el fútbol colombiano? El problema está en que si no cultivas bien ese cerebro, se transmite a lesiones físicas. Eso es medicina del deporte. Sí, y sobre todo la preparación física, ¿no? Claro. La preparación física los preparadores físicos tienen mucho que ver en esto. No forzar tampoco
porque esto tiene que ser dosificado, ¿no? Pero ¿cómo haces eso? Si un entrenador no es libre y está constantemente presionado por los directivos y por la prensa, al final, ¿cómo vas a dejar en el banquillo o no vas a convocar a 3 jugadores que tienen un nombre muy importante en ese equipo? Porque sí, el entrenador, con su cuerpo técnico y médico, deciden, a estos jugadores hay que darles un descanso. ¿Y qué va a decir el presidente del club o los periodistas? Es que no existe una libertad real en los técnicos en este país. Están demasiado exigidos y condicionados. Y eso es un problema, porque al final, de una lesión pequeñita que con 2 semanas de descanso se arregla, al final termina en una lesión de 6 meses. Sí, por ejemplo, el caso por el que no fue al Mundial Falcao Claro. en Brasil. Sí, el paso mundial, pero es que es el tema. Por eso te digo que el tema de España con el próximo mundial, mira que me encanta la selección española y me encanta cómo juega. Y realmente tendría que ser uno de los candidatos. Pero ¿en qué condiciones van a llegar esos chicos al mundial? Psicológicamente. Físicamente les van a ir haciendo los relevos para que lleguen bien y son jóvenes y aguantan aún. Pero psicológicamente, ¿cómo van a llegar esos chicos? Ese es el miedo que me da de España, mientras que no me lo da ni en Marruecos, ni en Portugal, ni en la misma Argentina. Sí, Marruecos es un equipo para tener en cuenta, ¿no? Sí. Bueno, Ángel, ya para finalizar toquemos la parte del fútbol colombiano nuevamente. ¿Cómo ve estos cuadrangulares finales? Usted que ya debe estar como familiarizado con el fútbol colombiano, ¿cómo ve estos cuadrangulares? ¿Cuáles son los equipos que visualiza usted que cree que van hacia la final? Yo veo los cuadrangulares, bueno, como todos los años. Los cuadrangulares normalmente están muy ajustados. Bueno, ya has hecho una limpieza y realmente quedan los 8 mejores equipos, más regulares. No los mejores, sino los más regulares. Y el tema es que he visto mucho desequilibrio, no sé cómo se hacen los sorteos, pero he visto demasiado desequilibrio entre el grupo A y el grupo B. El grupo A es el grupo de la muerte, y allí van todos los grandes equipos, han terminado en el mismo grupo. Y en el grupo B están demasiado equilibrados. Me gusta, pero creo que al final van a llegar a la final 2 equipos muy desequilibrados. El campeón del grupo A va a ser un equipo súper potente, mientras que el campeón del grupo B va a ser un equipo más normal. Creo que hay que cambiar el sistema por el cual se están haciendo los sorteos y los emparejamientos. No tiene sentido que a lo mejor llegue ahí, pues yo qué sé, un Nacional, por ejemplo, contra con un Tolima. Por mucho respeto, mira que yo he vivido en Ibagué y les quiero muchísimo. Es más, es mi equipo colombiano, lo siento. Es mi defecto. Pero es que no tiene nada que ver, es que tú no puedes poner a los 4 mejores equipos en un grupo y los demás al otro. Vale, todo el mundo habla, no, el actual campeón es el Santa Fe, sí, pero el Santa Fe este año, con todo el respeto al mundo, ha entrado de rebote, ha llegado a los cuadrangulares, no tiene nivel. Y de hecho, no, y que como ya clasificó para la Copa Libertadores, ya... le da igual. Sí, pero ahí tenemos el partido de ayer. Ahí tuvieron que partirse las piernas con el Deportes Tolima y mira cómo terminó el partido. Pero a mí, hablando de fútbol y no de nombres de equipos, me sorprende lo bien que está este año el DIM, el Deportivo Independiente de Medellín, me está gustando mucho. Y hay otro equipo que es el tapado, que nadie le hace caso, porque hicieron un equipo completamente nuevo, ya han tardado media liga en ponerse en forma, que ha sido el Cali. Cuidado con el Cali, que como sigan así, el año que viene van a tener un buen año, porque está creando unos cimientos muy importantes. Me gusta mucho cómo está jugando. Yo soy muy de observar la calidad del fútbol. Yo te digo que, dejando al margen los nombres de los grandes equipos clásicos, a mí ahora mismo me gusta mucho el DIM, muchísimo. Me parece que está haciendo un fútbol total, fútbol de ataque, fútbol de defensa, fútbol rápido, armonioso, y si ajusta 4 pequeños defectos que tiene, que los tiene principalmente en que le falta un buen volante defensivo que ayude a la defensa, porque el DIM está flojito todavía en defensa, me encanta. Y bueno, ahí tenemos a otro equipo que está en Bogotá, que es el Chapao, que nadie le hace caso, y ahí están los cuadrangulares, y que está haciendo un fútbol precioso. Lo que pasa es que le falta dinero
y plantilla. Sí, es bueno recalcar sobre el Independiente Medellín, que sí, está tocando o está jugando bastante bien y sobre todo tiene recursos, o sea, suplentes para también en el momento en que no funcionen los titulares, tiene buenos suplentes. Es lo que pasa con el Atlético Nacional. Nacional es la mejor nómina, ¿sí? Sí. Pero realmente nada está escrito, ¿no? No. En el fútbol se han visto muchísimos casos, y los seguirá viendo, de que los pequeños se comen a los grandes. O sea, eso no es ninguna... En el fútbol hay que ponerse, en el campo, como se dice normalmente, quitarse los pantalones y ponerse los pantaloncitos. Y vamos a ver ahora quién puede con quién, a ver quién corre más, ¿no? Bueno, pues ya sabemos todos que aquí hay determinados nombres que por obligación tienen que estar ahí. El Atlético, el Nacional, sí, el Millonarios, el Junior, bueno, pues que es la tradición. Pero ahí tienes, el DIM, silenciosamente. ¿Cuántos jugadores realmente del DIM llaman la atención porque sean superfutbolistas? Ninguno. Pero son 11 jugadores que juegan en equipo y luchan en equipo, con un buen técnico que sabe cómo llevarles y cómo tratarles y cómo preparar los partidos. A mí hay una cosa que me da un poco de tristeza, por ejemplo, del Nacional, porque es un equipo que en casa juega diferente a fuera de casa. El supuestamente más potente ahora mismo en la actualidad equipo de Colombia tiene que jugar igual dentro que fuera de casa, porque es un equipo que está obligado a ganar. Me da igual donde juegue, en Fortaleza o que juegue en Tunja. Tiene que jugar exactamente igual. Y la tontería que ella da es que me llevan a jugar en altura. Miren ustedes, señores, los futbolistas son atletas. Esa tontería de que es que me han llevado a jugar en altura. Es que me llevan a Barranquilla a las 3 de la tarde y que allí me deshidrato. Oiga, entonces usted no merece jugar al fútbol. Sí, no tiene preparación física, ¿no? Usted no juega al fútbol. Sí, eso es pura preparación física. Pero el DIM, sin llamar la atención, sin nombres de jugadores espectaculares, lo que tú decías, tiene suplentes que se te lesionan 2 o 3, que ahora mismo los tiene, y el equipo sigue funcionando exactamente igual, nadie nota la diferencia. Con lo cual estás armando un equipo de jugadores, y sobre todo un equipo. Y dejemos al margen los nombres, porque a veces los nombres decepcionan. Bueno, hoy juega Junior y Nacional, ¿no? Sí. Es un partido decisivo prácticamente de ese grupo. Es que se la juegan los dos. Sobre todo, desde mi punto de vista, se la juega el Junior. Junior lleva ya una serie de años que no es el Junior, que todo el mundo cree que debe de ser el Junior. El Atlético Nacional yo le he visto reponerse de muchas cosas y no está, yo creo, en una situación tan delicada como está el Junior. Creo que ahí el Junior se la juega. ¿Problema? El Junior es un equipo al que se le meten los goles con mucha facilidad, es un equipo muy frágil. Y el problema psicológicamente es que además es un equipo que no cree en sí mismo. Entonces, yo creo que si este partido no gana los 3 puntos el Junior pierde, aunque sea tan pronto, que estamos en la tercera jornada. Sí. Bueno, pues se le acaban ya los cuadrangulares al Junior como no gane. Esa presión psicológica en los jugadores, si no tienes un cuerpo técnico que sepa llevarlo convenientemente, así le está ocurriendo a algunos equipos grandes, lo mismo que a Millonarios, que no llegan. No llegan porque psicológicamente no saben atacar los problemas. Y una de las fortalezas del Junior era ganar siempre de local. Y ha perdido ese... Sí, pero sin embargo el año pasado, donde sacaron más puntos, fue como ellos dicen, en altura. Jugaban fuera de casa en altura y es donde ganaron más partidos. Con lo cual es una estupidez aquello de, es que jugar en altura. No, mire usted, si estamos hablando de profesionales que ganan muchos millones. Estamos hablando de clubes de muchos millones. Es que alguien va a pensar que por jugar a 2.000 metros de altitud, entonces ya no podemos jugar al fútbol. Oiga, entonces dedíquese usted a pescar. Bueno, Ángel, rematemos esto con algo, coménteme algo con respecto de su vida. ¿Usted jugó fútbol? Yo no. Jugué fútbol sala, que en aquellos tiempos, cuando yo era joven, había 2 federaciones diferentes. Uno era futbito y otro era fútbol sala. Es el fútbol normal que conocen aquí, que juegan por portero y 4 jugadores. Fútbol de pabellón, en cancha de baloncesto.
pero principalmente jugué rugby y tenis. Yo soy muy aficionado al rugby. Lo que sí que fue en el mundo del fútbol fui árbitro. Y bueno, pues el mundo del arbitraje también es complejo. Eso tiene para un programa solito. Pero si aprendes de verdad a arbitrar a niños pequeños, tienes un buen futuro. Porque el arbitraje debe ser una enseñanza y no el payaso de la feria. Con todo el respeto del mundo, para los payasos, no para los árbitros. Y es que creo que aquí hay mucho payaso. Vamos a ver, el árbitro es un juez que tiene que pasar desapercibido. Si el árbitro pasa desapercibido, ha hecho bien su trabajo. Si el árbitro va dando espectáculo como la mayor figura del campo, es un auténtico payaso. Y a esos señores les hace falta un poquito de humildad y pasar por lo que yo hice. Arbitraje a niños pequeños en los cuales cuando se pita una falta se le explica al jugador por qué se ha pitado. Pero bueno, realmente pasé por el mundo ese y luego mi padre tuvo la genial idea de que con 6 años ya me sacó un abono del Atlético de Madrid y claro, realmente la gente no entiende que ser del Atlético de Madrid ahora ya es más fácil, pero en las épocas en las que yo era, ser del Atlético de Madrid era una rareza, era ir asustado todos los días a la escuela porque lo fácil era ser del Real Madrid. Entonces los del Atlético de Madrid éramos perseguidos porque éramos 4 raros. Mi padre me hizo con 6 años y ya no puedes elegir ya del Atlético de Madrid. Sí, ¿no? Y el fútbol, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo tendría más o menos 7 años y mi hermano me llevaba al estadio. Entonces, el gusto por el fútbol y eran los partidos de Millonarios. Entonces, olvídese, yo me fui a ver el primer partido de Millonarios y me fascinó Millonarios. Claro. Usted imagine en una escuela a un alumno del Millonarios, que es del Millonarios, y otro que es del Fortaleza. A ver quién de los dos se va a sentir más inferior. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Fue muy rica esta charla. Ojalá en otra oportunidad tengamos el gusto de departir unos minutos también con usted y hablar de fútbol, porque eso es lo que más nos gusta, ¿no? Claro. Sí, yo te agradezco a ti, por supuesto, esta invitación. Y bueno, pues les agradezco a todos los oyentes que han soportado un poco las opiniones, que no son más que opiniones. Yo no me creo en posesión de ninguna verdad. Simplemente opino por el conocimiento y porque me gusta estudiar el fútbol. Pero agradezco mucho que nos escuchen y ojalá se corra un poquito la voz y cada vez seamos más. Bueno, muchas gracias, Ángel, y hasta la próxima. Muchas gracias a todos.